sección La Entrevista platicamos con la actriz de cine y televisión Arlette Pacheco, quien nos platica sobre su participación en el programa Leo, Luego Existo, sobre la importancia de la literatura en el cine y el teatro y además sobre sus proyectos actuales. Esta ocasión vengo a una lectura aquí en la Casa 6, una lectura que es un programa de Bellas Artes que se llama Leo, Luego Existo, Bellas Artes a todas partes, que se hace en conjunto con las casas de la cultura, con los museos, con los teatros, con las entidades culturales de la ciudad. Y es muy interesante porque es un programa muy positivo para la gente, muy positivo para los actores. Es un poco nuestra manera de colaborar con la cultura en México. México es uno de los países donde menos se lee del mundo. Y si de repente un año dicen, se vendieron 2,000 libros más, los compraron los mismos. O sea, no es que haya nuevos lectores, cada vez la gente lee menos, en general en el país. Es decir, leer no es nada más que sepan leer. El chiste es que lo comprendan y que le tomen gusto. Y la única manera es que nosotros como padres les leamos en la noche o a la hora que puedan 20 minutos. Todos los días 20 minutos. Pero por favor que no sean ladrillos, que les lean algo agradable, algo sencillo, algo adecuado a la edad de los niños. Yo me acuerdo que el primer libro que me dio mi papá, que era un gran intelectual, fue El Quijote en español antiguo. Y yo era una niña de 5 años. No lo vas a entender. Te tienen que dar libros de aventuras, de princesas, de qué sé yo de qué, que les vayan gustando a los niños y que tengan una historia interesante. Entonces, pónganles cosas que sean agradables e interesantes. ¿Y qué va a pasar? Que se van a ir interesando más y más y más. Y eventualmente van a tener el hábito. Yo hago telenovelas, es mi forma de vida. Y bueno, películas, obras de teatro, etcétera, etcétera. Y la gente tiende a echarle la culpa a la televisión. La televisión no es más que un vehículo para entretener, para divertir. Tú no puedes pretender que la televisión te eduque a tus hijos. Pues tus hijos son tuyos, los tienes que educar tú, luego los maestros, y en última instancia, el joven, el estudiante, tiene que empezar a tener interés de irse preparando por sí mismo. No podemos pretender que la televisión te los eduque. Lo que pasa es que para muchos papás o mamás que están muy ocupados, ponen al niño, le ponen la tele y no lo pelan hasta que no le hacen caso, hasta que el niño llora. Entonces los está educando la televisión, pero no es un problema de la televisión, es un problema de los padres de familia que no tienen el tiempo, la dedicación para crearles esos intereses a los hijos. Yo siempre que me dice algún seguidor de Twitter, por ejemplo, síganme, @Arlette Pacheco, con 2 T's y una E. Siempre que me dicen, es que estoy muy aburrida, le digo, lee un libro, no te agarres un ladrillo pesado. Búscate un libro interesante, que tenga un buen chisme, que tenga algo que contarte. Yo creo que a todos nos ha pasado que alguna vez vimos una película histórica. Y decíamos, no, yo no soy buena para la historia. Pero ¿qué tal te acuerdas de esa historia que viste en una película? Quiere decir que si te cuentan bien la historia de una manera amena, sí te va a interesar. Lo cual quiere decir que no te la han contado bien, entonces que no son tan buenos tus maestros. Normalmente, los actores que venimos a este programa de Leo, Luego Existo, nosotros elegíamos nuestras propias lecturas. Entonces, yo estaba leyendo, por ejemplo, hay un libro de Ángeles Mastretta que se llama Maridos, que es de cuentos, que me funcionó mucho en las lecturas, a la gente le divertía mucho y era muy interesante. Ese, por ejemplo, es fácil y el de empezar con cuento es muy bueno para la gente porque le das una idea completa y dicen, si me leyó 3 cuentos y los 3 me gustaron, me faltan 28 por leer del libro. Entonces los dejas con apetito de más, ¿no? Entonces yo les podría recomendar eso. En este caso, por ejemplo, el mes pasado tocó leer a Pita Amor, que me tocó leer poesía, no es mi especialidad, sin embargo, lo hice lo mejor que pude, me preparé, me documenté, etcétera, etcétera, y creo que no salió tan mal. Pero esta vez me toca Guadalupe Loaesa. Yo tenía en mi librero muchos libros de ella, muchísimos, y me fui por este libro que se llama Primero las damas, que tiene varios cuentos. Me ha ido muy bien con él en los días que llevo. Ayer, por ejemplo, en Ciudad del Carmen había un público estupendo, de lo más divertido. Terminé de leer el segundo cuento y dije, nos queda tiempo, nos echamos el tercero. Dije, pero está largo. Sí, va.
Y me aguantaron cuando yo hago 40 minutos o 45, igual que todos, me aventé como 1 hora y media, luego ya me sentía yo penada y todos se quedaron. O sea, porque a veces hay públicos que están ávidos de que les leas algo divertido, interesante, de que se meten contigo a la historia. Y si tú te diviertes, ellos se divierten, ¿no? Mira, Leo Luego Existo es un proyecto entre proyectos, es decir, entre película y novela, entre obra de teatro y novela, porque te puedes ir una semana al sureste, al norte, al Bajío, etcétera, a hacerlo. No es de vete de gira 3 meses, ¿no? Entonces es un proyecto muy padre. Lo que se trata es que la gente esté contenta y sobre todo eso, acercarlos a la lectura. Y no dejen de venir conmigo o con el actor que venga al proyecto de Leo Luego Existo, que verdaderamente es un programa muy bonito y muy divertido.